La creación del rostro del personaje se va a trabajar a partir de una metodología desarrollada por Jason Osipa en su libro Stop Staring. En ese proceso se trabaja a partir de una serie de planos que se van resolviendo de manera concéntrica para poder generar mayor, digamos que movilidad en términos de la expresión facial. ¿Cómo iniciamos el proceso? A través de la construcción de un plano. Se va a ubicar en la vista frontal. A este plano se le van a asignar en términos de divisiones una serie de divisiones de altura, nada más 3 de altura por 6 divisiones de ancho. En este proceso lo convertimos en polígono editable y borramos las caras correspondientes al interior del plano. En este caso el plano quedaría de esta manera, permitiendo, digamos, que la construcción del espacio de lo que va a ser los labios en primera instancia. A partir de esto vamos a seleccionar los vértices que conforman las esquinas y los vamos a colapsar. Se repite el procedimiento con cada una de las esquinas del vértice y logramos la construcción inicial del primer elemento. A partir de ahí toca construir, primero posicionar bien en el medio del personaje el plano para empezar a modificar todos los vértices a la forma que nos van a dar los labios más o menos. Ahí tenemos la distribución, vamos a tratar de trabajar internamente con una postura bien relajada, no puede tener ningún tipo de expresión en términos ni de emociones, ni de tristeza ni alegría, sino completamente neutral. Vamos a mover entonces en este caso los vértices para empezar a construir la forma de los labios. Los ubicamos primero en la vista frontal. Posteriormente vamos a empezar a hacer una reducción de las esquinas, buscando el acomodamiento inicial de la vista frontal. Una vez tenemos esto, vamos a trabajarlo en la vista lateral. Vamos a coger todos los elementos. En este caso, la imagen como tal la llevamos hasta el plano, como les había dicho, tenemos que hacer una serie de concesiones, un poco de equilibrio entre los diferentes componentes laterales y frontales, porque digamos que esa percepción de los componentes laterales y frontales no siempre se equilibra, como vemos hay un pequeño desfase, tenemos que, digamos, que aprender a manipular de una manera parcial. Ahora, en esa medida vamos a simplemente hacer la proyección de los elementos de una manera inicial, tiene que ver con las esquinas de la forma estructural de la boca, vamos a manejarlos para posicionarlos parcialmente, para generar una estructura que simule en términos prácticos lo que va a ser la forma de los labios al interior de ellos y que nos permitan, digamos, que tener con claridad una realización clara del personaje. Ahora, ¿qué implica esto? Como podemos ver, obviamente queda muy plano el trabajo a nivel técnico. Tenemos aquí una construcción de planos que nos exige otro tipo de representaciones. Entonces lo que vamos a hacer más que nada es tratar de recrear, en este caso, las formas laterales del objeto. En este caso, la forma de los labios. Como se puede ver, entonces hay un desfase entre el labio frontal del dibujo del personaje y el labio superior y el labio inferior, perdón. Hay que hacer un poco más de fuerza en la proyección para poder equilibrarlo y tomarlo como un punto de referencia, inclusive si hay desfase con respecto a la vista frontal. En esta perspectiva la vista frontal ya deja de ser interesante para la representación, no es tan importante como lo puede ser la vista lateral en términos de construcción de la forma, para poder tener una cercanía mayor y poder, digamos que, hacer una ubicación de los elementos de una manera más pertinente con respecto a lo que va a ser el producto final. Ahora, en términos básicos, la construcción del modelo requiere una serie de formas concéntricas al interior. ¿Qué se va a hacer en este caso? En este caso, la ubicación de la forma concéntrica se va a trabajar a través de una serie de loops. Esos loops van a ser ubicados por la herramienta de Connect. Antes que nada, se va a generar una previsualización en NURMS que permite empezar a entender cómo funciona el modelo y obviamente qué características van a componer la forma real y definitiva de los labios.
Como vemos aquí hay un desfase con respecto a los labios superiores que toca acomodar para que simulen de una manera más pertinente la forma de la boca de manera general. Igual hay que hacer una serie de divisiones adicionales que posteriormente vamos a ir creando. Para términos prácticos vamos a seleccionar la herramienta de Edge y para elegir un loop con Shift se elige el loop completo de todos los Edge que hay alrededor de la zona del labio. A esto le podemos insertar un connect. Este connect puede ser una o dos divisiones dependiendo del grado de refinamiento que queramos en los labios y se puede plantear en esos términos la construcción de una forma equilibrada de lo que va a ser el labio como tal. Ahí los colocamos de una manera clara. Vemos que tienen ya el volumen un poco más acorde a lo que se está buscando y vamos a empezar el proceso de extrusión. Para el proceso de extrusión lo que se hace es buscar todos los bordes de lo que es la forma. Se va a hacer un doble clic. Se empieza con pocas divisiones para poder controlar la cantidad de vértices que han ido evolucionando. Es mucho mejor empezar a añadir vértices posteriormente a tener que estar reacomodando un montón de manera inicial. En esa medida, teniendo todos los bordes seleccionados, todos los edge, repito, con un doble clic en todo el borde, se puede generar ese proceso. Vamos a buscar una extrusión. Presionamos la herramienta de settings dentro de la herramienta de extrusión y vamos a mirar hasta dónde podemos generar como tal la extrusión del personaje. Aquí en este caso la extrusión permite controlar dos variables que es profundidad e incidencia. Le damos a aceptar y adicional podemos escalarla y reposicionarla en el espacio. Aquí lo que ya estamos hablando es más o menos de lo que sería la construcción de la primera etapa de los labios. Ya vemos que está en los labios, vendría la contraforma del labio y empezamos a editarla en términos de la referenciación que vamos a plantear. Es decir, no podemos extendernos tanto a los lados porque obviamente sobrepasaría los límites propios de la cara del personaje. ¿Para qué sirve esto? Esto en una primera instancia nos va a servir para poder posicionar o construir de una mejor manera lo que va a ser la ubicación de el resto de la boca. Vamos a poder permitirnos un trabajo claro con lo que son las comisuras de los labios, los elementos que conforman el labio en términos del volumen y nos va a dar digamos que una claridad frente a lo que implica esto en la construcción del personaje. Como podemos ver, va a tratar de seguir una forma que se va acomodando y que se va acoplando a lo que es el personaje propiamente. Ya vemos que los labios van a generar aquí un contrarrelieve, hay que ser muy claros en la manera en cómo se van corrigiendo los detalles. Aquí toca escalarlos hacia su interior para que no vayan a sobrepasar la medida del labio como tal, sino que mantengan una linealidad. Y lo mismo sucede con los vértices de la zona inferior para que no vayan a sobrepasar y generar una forma rara la construcción del labio. Repetimos el proceso una segunda vez, repetimos la extrusión. Como podemos ver, más allá de esto podemos volver a escalarla y va a ser mucho más fácil inclusive el proceso porque ya la escala de una manera más progresiva y calculada. Ahora sí, toca redistribuir los vértices pensando en los dobleces del labio, ya la construcción del labio a nivel general, reubicar un poco los elementos que nos vayan facilitando la forma del personaje. Aquí ya podemos ver que va dando una forma mucho más clara y que tenemos que construirlos de una manera digamos que más limpia. Vemos la rejilla exterior de la forma poligonal va dándonos la curvatura interna en este caso y se pueden ir generando las formas tal como se necesitan para la verdadera visualización del personaje. Aquí se van reacomodando los labios en primera instancia, vamos generando la dinámica de cómo deben percibirse en términos de la construcción. Acá obviamente se pierde un poco de detalle en la comisura del labio y ya a estas alturas se pueden generar una serie de divisiones adicionales. Para ello se seleccionan los edges y con Shift seleccionamos todos el loop que tienen en este caso hacia los lados del personaje. Ahora, eso es uno solamente de las caras, en otros percibimos, en este caso sería solamente el lateral izquierdo. Tenemos que también hacer el mismo proceso con el lateral derecho. Ya tenemos los dos elementos incorporados, vamos a insertar con el settings de connect dos divisiones
para que nos dé, digamos que mayor flexibilidad en la construcción de la comisura de los labios y que no quede como tan sesgado en términos de la generación de la forma. ¿Qué hacemos en este caso? En la vista lateral tenemos que pensar que estos elementos no pueden quedar rectos, sino que deben darle una forma más orgánica a la comisura, de manera que permita, obviamente, una manipulación de la expresión cuando hagamos sonrisas o cuando hagamos elementos similares a la tristeza. Esos elementos y esos componentes de expresión son los que van a terminar dando mayor viabilidad a este tipo de elemento constructivo de la topología. Como podemos ver, va dando una forma mucho más cercana a lo que estamos planteando en términos de personaje y seguiría la siguiente etapa, valga la redundancia. Esta etapa es obviamente la proyección de ciertas superficies para construir lo que es la forma de la nariz. Aquí ya no hacemos más extrusiones concéntricas a lo largo de la boca, sino que nos enfocamos específicamente en una construcción de los vértex, digo de los edge. En este caso quitamos NURBS para poder verlo con más claridad, ya vamos viendo un poco más cómo se va viendo la forma. Lo que vamos a hacer es seleccionar los edge solamente de la parte superior. En este caso solamente vamos a seleccionar los vértices correspondientes a los labios en la parte superior y vamos a generar una extrusión que acá se puede ser un poco más fácil la forma, pensarla cómo va a ser, equilibrarla de entrada en el max, aceptarla y proyectarla en términos de lo que es la forma del personaje. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Hasta dónde se va a proyectar esta imagen? Esta imagen se va a proyectar como tal, esta proyección de la extrusión, hasta un punto más o menos correspondiente a la adición de la nariz con las fosas nasales. Vamos a ver qué implica esa redistribución. Vamos a trabajarla de manera recta, como ustedes pueden ver aquí, cubre básicamente hasta la zona superior del personaje, y para que sea viable en términos de estructura, vamos a redistribuirlo a ciertas zonas, es decir, por debajo de los ojos y llegando a la zona de los pómulos. Entonces, sigue la ruta de lo que es la base de la nariz, saliendo del puente de la nariz, con la línea de los ojos, baja por lo que es la forma de los pómulos y llega hasta esta zona que es nivelada con las fosas nasales. Obviamente, aquí hay que meter una serie de divisiones adicionales, que para eso aprovechamos la herramienta del loop como tal, generamos todo el proceso del loop, miramos que se hayan elegido todos adecuadamente y miramos una problemática que se presenta acá en el caso de Max. Al proyectarlo, él genera una quinta cara en este vértex inferior. ¿Qué se debe hacer? Se deben colapsar estas esquinas para que no queden tres caras, sino que queden cuatro caras únicamente. En tanto en el que sobresale como en el que es vertical. Ahora, ¿qué hacemos en este caso? Lo que hacemos, repetimos el concepto de los loops. Tenemos los loops elegidos y vamos a generar una serie de connects, pero en este caso los connects vamos a insertarle tres divisiones. Esas tres divisiones nos van a permitir poder amoldar de una mejor manera la forma de nuestro personaje en la vista lateral para todo lo que va a ser la parte del puente de la nariz. Obviamente uno tiene que tratar de buscar la forma de la expresión que se va generando, pensar en la musculatura del personaje, pensar cómo se va a comportar el personaje en términos de expresión para poder resolver esa problemática. Aquí, como podemos ver, sobran varias puntas. Estas puntas también tenemos que insertarle divisiones, aquí donde empezamos a añadir una serie de divisiones adicionales para que esta forma no quede tan básica y tan primitiva. Lo utilizamos generando ya en los edge, digamos que superiores, en este caso en esta forma, un connect, pero ya no son tres divisiones, sino solamente una división adicional, y lo mismo en cada una de las construcciones verticales. Entonces va quedando una malla un poco más saturada, pero que a estas alturas ya no es tan compleja porque pues obviamente ya tenemos una forma de partida, digamos que base, que nos va a favorecer el hecho de la reposición de los vértices. Ya a esta altura no debería haber problemáticas con los vértices. Revisamos nuevamente cómo se ve en la estructura NURMS, o sea, una previsualización en suavizado, y vemos que ya se va acoplando mejor. Aquí toca empezar a editar los vértices para que con esa estructura en previsualización en Smooth
pues ya nos permita acercarnos de una mejor manera a lo que se busca en términos de lo que es la imagen del personaje. Vamos viendo esta forma sellarse de esta manera. Vemos que los labios se pueden inclusive corregir un poco más, es decir, estas intermedias, estos elementos intermedios de los labios se deben adelantar para que favorezcan a la curvatura y digamos que tengan un sentido en términos de previsualización. En este caso los vamos a escalar equidistantemente. Y lo mismo sucedería con estas zonas de los personajes. Todas estas zonas de acá tienen que adelantarse porque si no quedan demasiado angulares y se pierde, digamos, que parte de la lógica de haberlos generado. Se tienen que escalar para darle mayor curvatura. Y tenemos una diferencia que nos vamos a tocar corregir. Perfecto. Y ya va dando una forma más natural. Ahora, estas esquinas no deben quedar en punta. Debemos convertirlas en un loop sobre sí mismos. Entonces, de esta manera, seleccionando las tres esquinas, llegamos a generar un loop como tal del personaje. Hasta este punto, como podemos ver, ya va dándose una forma más natural. Podemos pensar en que estos elementos internos se pueden convertir en el puente de lo que son los labios, estrechando los dos componentes externos. Y se puede generar adicionalmente, en este caso, una extrusión hacia el interior, que lo que va a permitir es recomponer los vértices, simulando obviamente el puente de los labios. Entonces ya quedando mucho más acorde a lo que uno va necesitando en términos de detalle. Recuerden que todo este tipo de detalles depende del nivel de trabajo que se le quiera dar al personaje, del nivel real de detallado que requiere el personaje y no solamente pues de las características que se están enseñando en esta metodología. Mucho de todo esto tiene que ver específicamente con la forma en cómo se aborda a las problemáticas y cómo se van resolviendo gradualmente para dar respuesta a la forma que se plantee en términos generales. Esto ya nos va dando una estructura. Como podemos ver, el personaje ya va teniendo una forma más natural y nos va, digamos que, aclarando la construcción final del proyecto. Ahora, como pueden ver, no todo queda exactamente simétrico, se van generando ciertas desfases. Al final lo que vamos a hacer es borrar la mitad cuando se vaya construyendo e ir reflejando para generar, digamos que mayor cercanía y mayor simetría en el proceso como tal.